Muy buenas noches para todos o buenos días para todos y para todas. Estamos estudiando la primera carta del apóstol San Juan y hoy iniciamos el capítulo 5 y en algunas Biblias el título es La fe, raíz del amor. La fe, raíz del amor. En nuestro recorrido, el recorrido que hemos hecho por el estudio de esta primera carta del apóstol San Juan, llegamos hoy a una nueva sección en esta corta pero profunda carta del apóstol Juan. Recordemos que en la primera sección de esta carta vimos que Dios es luz, los que recuerdan el tema que venimos estudiando. Y después nos detuvimos bastante tiempo en la extensa sesión central que concluyó con el capítulo 4, donde vimos que Dios es amor. Y ahora el tema de este capítulo 5 es Dios es vida. Entonces mire qué bonito. Dios es luz, Dios es amor y vamos a empezar con que Dios es vida. Y veremos que está dividido en dos sesiones. En los primeros 5 versículos, o sea, del capítulo 5, los primeros 5 versículos habla de la victoria de Dios, de Jesús sobre el mundo. Y del versículo 6 al versículo 21 tenemos la seguridad de la salvación. En la primera parte de este capítulo 5, Juan estaba hablando a los creyentes de la victoria sobre el mundo. Una vez más, recordemos que cuando se menciona la palabra el mundo, se está hablando del cosmos, es decir, el mundo con todas sus organizaciones, todos sus gobiernos, todo su egoísmo, su avaricia, sus enfermedades y todos sus terribles pecados. Ese mundo que yace bajo el poder del maligno, como lo dice el mismo Juan. El apóstol Juan insistió y recalcó que el creyente, un hijo de Dios, tú y yo, el creyente cuando es un hijo de Dios, tiene y puede tener victoria sobre el mundo. Esto es posible. Así que en el primer versículo de este capítulo 5 leemos. Se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan, capítulo 5 versículo 1 dice: todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Le repito, todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, es decir, el ungido, el Hijo de Dios, esa persona es hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Como ya hemos dicho, esta sección a la cual entramos hoy es muy importante. Dios es vida, es lo que vamos a ver en todo este capítulo 5. Y la vida es el resultado de haber nacido de Dios, de haber nacido de nuevo. Si Dios es vida y naciste en Dios, has nacido de nuevo. Has empezado a vivir una nueva vida. Por eso la canción, tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Hay una nueva vida en Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dijo aquí Juan, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, que lo confiesa, lo cree, lo recibe, esa persona es nacida de Dios. Este es el método. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. El apóstol Juan comenzó su evangelio hablando en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Estamos en este momento en la primera carta, pero en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 11 al 12, que lo leímos muy bien en el retiro, dice, él presentó de una manera muy clara que se nace espiritualmente y se llega a ser un hijo de Dios sencillamente por tener fe en el Señor Jesucristo. Leamos lo que dijo Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. Un texto que hemos leído, un pasaje que hemos leído mucho. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, él vino a los suyos, a su propio pueblo, pero ellos no lo recibieron. Pero aquellos que sí le recibieron, es decir, tú y yo,
Les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y es más, incluye a todos aquellos que simplemente creen en su nombre. Eso significa que cuando usted confía en Jesucristo, usted confía que Jesucristo es quien dijo ser y que cree en sus palabras y sus obras. Lo que hizo no tendría ningún valor si Él no fuera quien es, si Él no fuera realmente lo que dijo que es. El Padre y yo uno solo somos, el que me ve a mí ve al Padre, porque yo y el Padre uno solo somos. Yo soy el ungido, el Hijo de Dios. Nuevamente debemos reafirmar que el nacimiento virginal de Jesucristo es esencial para la fe cristiana. Debemos creer que Jesucristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Murió en la cruz para redimir tus pecados. Murió en la cruz como sustituto tuyo y mío en esa cruz. Él no merecía morir, él nunca pecó, pero tomó el lugar tuyo y mío de condenación para cancelar la deuda que teníamos ante el Padre de pecado, para establecer la justicia de Dios en nosotros. ¿Quién es este que murió por los pecados del mundo? No fue un hombre cualquiera, un hombre ordinario el que hizo esto, porque un hombre ordinario sería una persona pecaminosa también, que ni siquiera podría morir por sus propios pecados. Juan nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El Cristo, ya les había dicho que la palabra Cristo viene de crisma, de ungido, el ungido de Dios. O sea que es la fe la que produce el nuevo nacimiento. Solo la fe, no las obras, solo la fe. Efesios 2:8 dice, porque por fe son ustedes salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Ningún esfuerzo humano puede lograr la salvación, solo la fe en el Hijo de Dios. Solo es por fe y solo por fe que se es salvo. Las obras son consecuencias de la fe, pero las obras no salvan a nadie. Salva a las personas el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si las obras salvaran a las personas, ¿para qué murió Jesús en una cruz? No tiene sentido. La muerte, la expiación de Jesús por el pecado es lo que salvó al hombre. Por eso, por gracia son salvos. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe de ser salvos por lo bueno que es, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y ahora que usted ha nacido de nuevo, ¿cómo sabe que ha nacido de nuevo? ¿Ha tenido alguna experiencia grande o extraordinaria? ¿Entra en algún estado estático? No, no necesariamente. Hay personas que sí pasan por situaciones así y esto está bien, pero eso no es lo más usual. Este versículo nos dijo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo el que ama al que engendró, o sea, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, los nacidos de Dios. Todo el que ama al Padre que engendró, ama a los que han sido engendrados por ese Padre, es decir, a los hijos de Dios. Cuando usted confía en el Señor Jesucristo, nace de nuevo y Dios se convierte en su Padre celestial. Él es Dios el Padre y llega a ser su Padre celestial. Ahora, si Él ha llegado a ser su Padre celestial y usted ha sido engendrado por Él, le amará con todo su corazón. Pero esto es solo el comienzo de su nueva forma de vivir, porque usted va a amar a aquellos que también han sido engendrados por Dios, que han nacido de Dios. En otras palabras, usted va a tener una nueva comprensión espiritual y esto incluye que va a amar a los demás hijos de Dios. Juan ya lo había mencionado anteriormente y se repitió una y otra vez. En el capítulo 3, versículo 11 nos recordó, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Ese es el sello, ese es el distintivo. Cuando ustedes, los hijos de Dios, se aman entre sí, ese es el distintivo que son hijos de Dios.
Esta expresión nacidos de Dios que se menciona aquí en esta primera carta del apóstol Juan es muy importante. Ahora, la experiencia de haber nacido de Dios, de haber nacido de nuevo, que pudimos comprender de una manera maravillosa, no tiene nada que ver con el hecho de que usted quizás se ha unido a una iglesia. Esperamos que lo haya hecho, lógicamente. Tampoco tiene nada que ver con alguna ceremonia en la que pudiera haber participado. Tampoco. Si usted nació de Dios, confío en que se haya integrado a una iglesia y que tome parte en el desarrollo y crecimiento de la misma, que sea parte de la iglesia de Cristo. Claro que sí, que se convoque, que no ande como una rueda suelta. Eso es lo que se espera. Seguir ciertos ritos no significa que usted sea verdaderamente un hijo de Dios, y eso quedó claro. La cuestión más trascendental es, ¿ha nacido usted de Dios? ¿Es usted realmente un hijo de Dios? Nació de agua y de espíritu. Usted nace de nuevo solamente cuando confía en Cristo Jesús como su Salvador. Y la prueba de ese nacimiento es que usted comienza a amar a Dios y a los hijos de Dios. Usted ama a su Padre Celestial porque le ha engendrado. Y usted consecuentemente va a amar a los otros hijos de Dios porque ellos son sus hermanos y sus hermanas en Cristo. Este amor no está limitado a un cierto grupo de creyentes o a una iglesia en particular de una sola raza o grupo étnico, no. La persona que ha nacido verdaderamente de nuevo amará a los que también han nacido de nuevo en Cristo, a los hijos de Dios. Esta es la carta que nos explica cómo usted y yo podemos tener la seguridad de la salvación. Y el apóstol Juan nos ha estado presentando las evidencias para que podamos saber con toda certeza que somos hijos de Dios. Vamos a recordar las evidencias. La primera evidencia de que somos hijos de Dios, Juan nos dijo en el capítulo 2 de esta misma carta en el versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera evidencia, que somos justos. ¿Qué es la justicia para el creyente? La obediencia. El que obedece a Dios, el que es justo delante de Dios, si me aman, dice Jesús en Juan 14:15, obedecerán mis mandamientos. El amor se demuestra en obediencia. La justicia es obediencia a Dios. Por eso el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Ahora, no son las obras las que lo salvan, sino que las obras son la confirmación de la fe. Tú no puedes decir creer en Dios y vivir como si Dios no existiera, vivir al margen de Dios. Pero no son las obras las que te van a salvar. Es la fe en Jesucristo la que te va a salvar. Pero si saben que Jesús es justo, que Dios es justo, saben también que todo el que hace justicia ha nacido de Dios. O sea, el que es justo es el que obedece. Un verdadero hijo de Dios es aquel que practica la justicia en su vida, que le obedece a Dios. Esto no quiere decir que sea algo fuera de lo común o algo anormal, o que practique la justicia de vez en cuando, no. Practicar la justicia será un estilo de vida. Tú ya empiezas a vivir de nuevo. Por eso 1 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Es una práctica habitual que fluye con toda normalidad en tu vida. Usted se puede equivocar, fallar, resbalar y caer en alguna ocasión, pero la práctica de su vida diaria será ejercer la obediencia a la justicia, porque usted es un hijo de Dios. Recordemos que se los expliqué como una persona que está empezando a caminar. Usted debe empezar a ejercitarse como si estuviera empezando a caminar en el espíritu. Empezar a vivir en el espíritu se tiene que entrenar y te vas a resbalar, te vas a caer, pero vas a levantarse y seguir viviendo en el espíritu. La segunda evidencia leemos en el capítulo 3, versículo 9, lo siguiente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ojo, mire que la palabra dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado.
una persona puede pecar cuando es hijo de Dios. No se le da licencia para pecar, pero se puede equivocar. Pero tiene dolor de haber pecado. Se entiende que se pecó, se tiene conciencia de pecado. Esta persona no practica el pecado, porque la simiente de esa persona permanece en Dios. Se esfuerza por no pecar y no puede pecar por una cosa muy sencilla, porque ha nacido de Dios. Un hijo de Dios no practica el pecado, eso quiere decir que no vivirá en el pecado, no encontrará placer en vivir en pecado, ni lo hará como forma de vida. El estilo de vida habitual del pecador, del que no ha nacido de nuevo, es vivir en el pecado cómodamente y ni siquiera tiene conciencia de pecado y disfruta el pecado. Vive en esa condición y no se espera que lo haga de una manera diferente. Nosotros mismos vivíamos de esa manera hasta el momento en que acudimos a Cristo. Con nuestros pecados se los entregamos, creímos en Él, aceptamos su propuesta y nacimos de nuevo. La tercera evidencia está en el capítulo 4, versículo 7 de esta misma carta, cuando dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Mire que es una evidencia del nuevo nacimiento. Todo aquel que ama al que ha nacido de Dios, también ha nacido de Dios y conoce a Dios. Un hijo de Dios amará a los demás cristianos. Esta es otra prueba que le dará a usted la seguridad que es nacido de Dios. Es su respuesta a esta pregunta. ¿Ama usted a los demás cristianos, sus hermanos y hermanas en Cristo? Ahora, debemos amar a las personas que no han nacido de nuevo. Claro, tener compasión. Pero aquí nos está hablando de amarnos entre nosotros mismos, porque nosotros no tenemos parte con los que no son de Cristo. No nos debemos asociar con los que no son de Cristo. Debemos orar y debemos evangelizar a estas personas hasta que lleguen a Cristo, pero no vivir con, ni tener relaciones de amistad o de, pues como de, ¿cómo se dijera? De permanencia en los lugares que ellos frecuentan o en las situaciones que ellos viven, porque como dice, tendrá parte la luz y la oscuridad, no. Ahora, no es no amarlos, es amarlos, es orar y es tratar de llegar a ellos, sino con la palabra, con nuestro ejemplo. La cuarta evidencia, leemos en el versículo 4 del capítulo 5 que hoy nos ocupa cuando Juan escribió, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Un hijo de Dios es aquel que vence al mundo. La quinta evidencia la encontramos en el versículo 18 del capítulo 5 de la primera carta de Juan, o sea, no lo hemos ni siquiera leído. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Repito, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Un hijo de Dios es aquel que es guardado y protegido del maligno, de Satanás. Así que dos de las cinco evidencias las encontramos en este capítulo 5 que empezamos a estudiar hoy, como dos marcas de nacimiento de un hijo de Dios. Más adelante hablaremos más profundamente sobre estas evidencias, estas dos. Nuevamente Juan recalcó y enfatizó las características que prueban la relación fraternal de los verdaderos hijos de Dios, que son el amor, la obediencia y la verdad. El amor, la obediencia o la justicia y la verdad. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad. El que es nacido de Dios vive en el amor, vive en la justicia u obediencia y vive en la verdad. Nadie puede encontrar extrañas estas palabras: el amor, la obediencia y la verdad. Nosotros vivimos en el amor de Cristo, obedecemos a Dios, a Cristo, y vivimos en la verdad de su palabra, no en otras verdades, en la verdad de su palabra. Estas son una señal.
o una marca de la familia de Dios, de los hijos de Dios. Son características de un hijo de Dios. Este capítulo 5, pues, que empezamos a navegar y que es corto, nos va a introducir en un mundo muy bonito que es Dios es vida. Entonces vimos ya que Dios es luz en los primeros capítulos de esta primera carta de Juan. Vimos que Dios es amor hasta el capítulo 4, cerramos con eso. Y este capítulo 5 lo introducimos como que Dios es vida, Dios es la vida, Dios es nuestra vida. Y el que nace de Dios tiene vida. Dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La pregunta del millón: ¿estás vivo? ¿Vives en Cristo? ¿Le has aceptado como tu Señor, tu Dios, tu Salvador? ¿Has creído en su mensaje? ¿Crees que es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, que nació virginalmente, que murió en la cruz por tus pecados, que resucitó entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso y que vendrá nuevamente por su iglesia, por nosotros, sus hijos, para que vivamos eternamente con Él? En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1 dice: no se angustien, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas habitaciones. Yo iré a preparar esas habitaciones, esas moradas, y volveré por ustedes para que estén eternamente conmigo. Una promesa que está a la espera, la parusía, la segunda venida. Por eso el pueblo clama: Maranata, ven Señor Jesús. Estamos a la espera del regreso del unigénito Hijo de Dios. Hasta aquí el tema de hoy. Continuaremos la próxima semana con esta primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, que tiene que ver con la vida. Jesús es vida y el nuevo nacimiento.